Muy bien, hermanos. Todos queremos crecer, hermanos. Todos anhelan crecer. Es algo natural en nosotros, hermanos, el querer crecer. Nadie aquí, hermanos, quiere que su negocio disminuya. Nadie desea eso. Nadie desea que su dinero se vuelva pequeño, que se reduzca, hermanos. Nadie quisiera que su salud, hermanos, disminuya o se pierda, o que las fuerzas se agoten. Nadie desea eso, hermanos. ¿Verdad? Nadie. Como iglesia, por ejemplo, nosotros hemos estado orando por el crecimiento de la iglesia. Y no solamente el crecimiento, hermanos, físico, sino espiritual. ¿Por qué? Porque eso es lo que anhelamos nosotros. Ha habido momentos en que hemos orado que las sillas se llenen, hermanos. Y miren cómo Dios responde las oraciones. Hemos pedido al Señor, hermanos, que almas nuevas llenen esta iglesia. Pedimos, hermanos, que las ofrendas también crezcan. ¿Para qué? Para podernos expandir, para seguir predicando el Evangelio. Tenemos una avanzada en WhatsApp. Es una avanzada que está empezando y nuestro deber, hermanos, es salir, enviar obreros. Queremos crecer, anhelamos crecer, hermanos. Y eso es bueno. Hermanos, ese deseo de crecer es bueno. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, es un Dios de vida. Y la vida crece. Todos entonces, hermanos, queremos crecer. Ahora, hermanos, yo les pregunto si estamos dispuestos a pagar el precio. A pagar el costo de crecer, hermanos. Por ejemplo, hermanos, nosotros, si nos damos una vuelta nomás por aquí, por la ciudad del Alto, hermanos, podemos ver, hermanos, grandes árboles. Tú vas a la ciudad, por ejemplo, al centro, ves grandes árboles. Pero si tú bajas la mirada, hermanos, tú vas a ver que ese árbol está rompiendo el cemento, está destrozando la acera. ¿No ven? ¿O no han visto eso? Hermanos, para que el árbol pueda crecer arriba, tenía que romper lo que estaba abajo. El crecimiento nunca es suave, hermanos. El crecimiento es una fuerza bruta. El crecimiento rompe estructuras. El crecimiento incomoda. El día de ayer con mi esposa hemos almorzado con una de nuestras vecinitas, una niña, se llama Guara, algunos le conocen. Ella decía, me duele mi espalda, me duele mis costillas. ¿Y por qué? ¿Qué te han dicho que es? Es porque estoy creciendo. Y yo sé que muchos quizás han sentido ese dolor al crecer. Crecer, hermanos, duele. Y este 2026, hermanos, nuestra iglesia está creciendo. Está creciendo. Por eso, hermanos, tenemos que saber y ser conscientes de que esto va a doler. Va a doler porque va a romper nuestra comodidad. Ya no vamos a estar tan cómodos. Miren, algunos están acomodando donde pueden. ¿No ven? Va a cambiar nuestra rutina. Esto, hermanos, va a hacer que nuestro orgullo se rompa. Hermanos, el crecer duele. El día de hoy, hermanos, después del sermón, vamos a posesionar a nuestro nuevo liderazgo. Líderes que van a guiar esta congregación. Hay muchas caras nuevas. Pero también hay temor, hermanos. Hay mucho temor, hermanos. Porque debemos estar dispuestos a pagar el precio del crecimiento. Hermanos, el árbol nunca va a dar sombra, hermanos. Nunca va a dar sombra si nosotros no estamos dispuestos a pagar el precio. El árbol se puede caer y aplastarnos a todos. Tenemos que estar preparados. Necesitamos entender, hermanos, que Dios nos exige pasar al siguiente nivel. Y para eso, hermanos, tenemos que pagar el precio. Por eso, hermanos, el título del sermón de hoy es el costo de crecer. El costo de crecer. Abran sus Biblias, hermanos, para poder escuchar al Espíritu Santo en Hechos capítulo 6. Libro de Hechos capítulo 6. Hoy vamos a estudiar los versículos 1 al 7. Hechos capítulo 6, versos 1 al 7. Hechos capítulo 6, versos 1 al 7.
Ayúden a su vecino a encontrar el texto. Si alguien no ha traído Biblia, comparta. Hechos capítulo 6, versículos 1 al 7. Muy bien. ¿Todos tienen el texto? Muy bien. Hechos 6, 1 al 7. Para poder entender este pasaje, hermanos, tenemos que entender su contexto. ¿Qué es lo que estaba pasando? Bueno, este texto nos habla de la iglesia primitiva, de los primeros cristianos. La iglesia había pasado, hermanos, a un tiempo donde ellos estaban viviendo la iglesia soñada por muchos. La iglesia ideal, la que todos queremos. Habían pasado de ser un grupo de 120 personas a ser una multitud de miles. La iglesia había crecido, hermanos. El Espíritu de Dios se movía con poder. Había milagros, había sanidades y había mucha generosidad. Los hermanos dicen que vendían sus propiedades y lo daban, hermanos, desinteresadamente a la obra del Señor. A simple vista, hermanos, todo esto era perfecto. La iglesia, hermanos, que muchos desean. Había un gran avivamiento. Pero, hermanos, Lucas, el que escribe el libro de Hechos, nos dice, y es muy honesto con todos nosotros, porque no nos va a vender una fantasía de una iglesia perfecta, porque no hay, hermanos, la iglesia perfecta. Por eso es que quiero que ahí mismo vayan al versículo 1, y ahí en silencio, ahí vean ese versículo. Hechos capítulo 6, versículo 1. Bueno, ese versículo, hermanos, nos muestra una cruda realidad acerca del crecimiento. Dice el texto, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo ¿qué? Murmuración. Miren, es bien interesante. El texto no dice que ellos han crecido y se han puesto a cantar alabanzas, ¿no? No dice eso. No dice que todos estaban felices adorando al Señor. Dice que crecieron y hubo ¿qué? Murmuración, hermanos. Hermanos, el diablo es experto en estrategias. El diablo había visto, hermanos, que la iglesia no se detenía, que seguía creciendo. En vano levantaba la persecución por afuera. Mientras más atacaba por afuera, más crecía la iglesia por dentro. Entonces Satanás, hermanos, hace una nueva estrategia. Satanás se iba a meter dentro de la iglesia para poder desarmar la iglesia, para poder dividir la iglesia. Esa era su estrategia, hermanos. Ahora, hermanos, el texto se escribe a una iglesia donde había dos grupos muy diferentes. Dentro de la iglesia había dos grupos de personas, hermanos. Unos eran los hebreos. ¿Quiénes eran los hebreos? Eran judíos nacidos en esa misma tierra, hermanos. Podemos decir que eran los lugareños. Hablaban su idioma original, eran apegados a sus tradiciones, tenían muchas costumbres y se sentían los dueños de casa, los que ya estaban ahí. Pero había otro grupo que eran los griegos. Los griegos, hermanos, eran judíos que venían de diferentes países, hermanos. Habían sido dispersados y luego estaban volviendo, hermanos, a otros países. Otros regresaban a sus países. Estos hablaban otro idioma, hermanos. Tenían diferentes costumbres, eran distintos. Y eran vistos como los recién llegados, como los nuevitos. Y el conflicto, hermanos, explota. Empiezan los problemas. Y con algo muy sencillo, la comida, hermanos. La comida. Dice, hermanos, que las viudas de los griegos, de los nuevitos, estaban siendo dejadas de lado, no les estaban alimentando como tenían que alimentarlos, con igualdad, no estaban haciendo eso. Estas viudas pasaban hambre, dicen, mientras que la viuda de los antiguos, de los judíos, dice que estaban siendo bien tratadas. Y esto, hermanos, no es simplemente un descuido de organización, era un pecado, había favoritos dentro de la congregación.
¿Y la reacción qué es de los griegos? Bueno, empiezan a quejarse, empiezan a murmurar. Los apóstoles, hermanos, han tenido que detener todo el trabajo. Habían entendido, hermanos, que si seguían creciendo sin orden, esto iba a acabar mal. Por eso los discípulos van a tener que pagar un alto precio para poder reestructurar el liderazgo. Estaban dispuestos a pagar el costo. Por eso, hermanos, hoy estamos nosotros en ese mismo lugar, hermanos. Estamos creciendo. No éramos esta cantidad. Y estamos, hermanos, como ellos. Estamos a punto, estamos al filo, hermanos, del precipicio. Estamos en peligro de muerte. Por eso, hermanos, quiero que presten mucha atención, hermanos, al sermón del día de hoy. La verdad, hermanos, que debe guiar cada decisión que tomemos como iglesia este año es la siguiente: que el crecimiento, hermanos, exige un costo. No es solo pedir que la iglesia crezca, si no estamos dispuestos, hermanos, a pagar el costo del crecimiento. Ahora, ¿cuál es ese costo? ¿Cuál es el costo que debemos pagar? Bueno, hermanos, el texto nos va a mostrar tres costos que no podemos negociar, ¿ya? Si queremos ser una iglesia que glorifique al Señor, debemos estar dispuestos a pagar estos tres costos, hermanos. El primer costo ataca a nuestro ego, a nuestro orgullo. Y ese es nuestro primer punto, el costo de la unidad. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a dar lectura al verso 1. Hechos capítulo 6, verso 1. El costo de la unidad. A la cuenta de 3. A las 1, todos adolescentes, todos con sus Biblias, los niños. Vamos a leer en voz alta, todos de pie. Solo pueden estar sentados los mayores de 99 años. Ya, los demás, todos de pie. O los que no escuchan también. Tenemos personas que no escuchan, así que no me deben estar escuchando. Ya, muy bien, a la cuenta de 3. A las 1, a las 2 y a las 3. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Amén. Ahí donde están, vamos a orar. Amado Padre, queremos agradecerte por este tiempo. Como iglesia nos reúnes a pesar de los problemas del país, Señor. Tú tenías un mensaje para nosotros, Padre, y queremos, Señor, prestar, Señor, atención a tus palabras. Queremos que tu palabra nos santifique. Queremos que tu palabra, Señor, nos muestre el costo del crecimiento, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, hermanos, pueden tomar asiento. Miren, vamos, hermanos, otra vez al verso 1. Hay el problema, recuerden. ¿Cuál es el problema? Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, ¿se acuerdan? Los nuevos contra los antiguos. Hermanos, miren, el primer costo de crecer, hermanos, es sacrificar nuestro orgullo para mantener la unidad. Ese es el costo. Ese es el costo que debemos estar dispuestos a pagar. Hermanos, cuando la iglesia es bien pequeña, es fácil estar unidos, ¿o no? Es fácil. Nos ponemos de acuerdo entre 5, 6, 7 miembros, 10 miembros, y podemos hacer podemos tomar una buena decisión, y podemos hacer lo que queremos, ¿no? Todos somos amigos cuando es pequeño la iglesia. Todos somos familia, ¿o no? Todos nos caemos bien. Eso pasa. Pero ¿qué pasa cuando, hermanos, la iglesia crece? El costo también sube, hermanos. Empieza a llegar personas que tú no conoces, que no se visten como tú te vistes, que no piensan como tú piensas, personas que tienen un pasado muy diferente al tuyo, costumbres totalmente distintas a las tuyas. Y aquí, hermanos, en el alto nosotros somos celosos de nuestras costumbres, ¿o no? Somos así, hermanos. Entonces, hermanos, esto es un gran desafío para todos nosotros. El pecado de los hebreos, hermanos,
era el exclusivismo. Se hacían grupitos, hermanos. Ellos atendían primero a su círculo de amigos, a los antiguos. ¿Ya? ¿Y qué pasaba con los nuevos? Los nuevos, hermanos, también pecaban de murmurar, de hablar a espaldas. Los antiguos dicen que descuidaban a los nuevos, les dejaban solamente las obras. Pero los griegos no se quedaban atrás, los nuevitos también pecaban de murmuración. En lugar de confrontar el pecado, en lugar, hermanos, de confrontar a los hermanos de su pecado, se quedaban callados y preferían hablar a espaldas. Hermanos, eso, hermanos, es inmadurez. Porque de ahí empiezan a hacer el chisme y la murmuración. Ahora, hermanos, miren esto. El diablo estaba a punto de dividir la iglesia. Estaba a punto de destruir el testimonio de Cristo. Parecía que el diablo iba a ganar, hermanos. Bueno, hermanos, nosotros de la iglesia estamos creciendo, hermanos. Tenemos la misma lucha. Vamos a enfrentar los mismos desafíos. Nuevas familias han llegado, hemos orado por ellos. La tentación ahora, hermanos, para los hermanos que ya somos de aquí de la iglesia, nuestra tentación, hermanos, es encerrarnos en nuestro círculo, hermanos. Encerrarnos en nuestros grupos con los que ya hemos hecho una amistad. Hermanos, la tentación, hermanos, en nosotros está el decir, ¿qué pasa? Yo soy el fundador de esta iglesia. O nosotros somos los fundadores de esta iglesia. Esto es nuestro. ¿Ven? Ese es el pecado, hermanos, con el que ahora vamos a tener que luchar. La tentación de mirar mal a los nuevos. ¿Por qué? Porque ha ocupado mi asiento favorito. No voy a decir, pero aunque ustedes no crean, los nuevos han ocupado asientos favoritos de algunos miembros de la iglesia. Y me alegra que nadie haya peleado por eso. Pero es incómodo, ¿no ves? Porque quizás era tu lugarcito favorito. Y es eso, hermanos, el precio de crecer. No debemos darle lugar al diablo y a la división, hermanos. Si queremos realmente, hermanos, si queremos ser una iglesia unida, hermanos, tenemos que morir a nuestra comodidad. Porque va a ser difícil. Antes solo saludabas a 7 miembros. Ahora vas a tener que saludar a más de 20, más de 30 miembros. Ya te va a cansar más hacerlo, ¿no? Te vas a tener que acercar a los que no conocías, nunca has visto en tu vida. Tienes que empezar a abrir tu círculo de amigos para incluir al extraño. Tenemos que evitar, hermanos, la murmuración a toda costa. Seas nuevo, seas antiguo. Si hay cosas que no te gustan, hermanos, hay un liderazgo que te va a escuchar. Pero no te atrevas a murmurar. Porque la murmuración, mis hermanos, es el acto más cobarde que existe en la iglesia. Porque la murmuración, mis hermanos, es hablar mal de alguien cuando esa persona no está presente. Hablar a sus espaldas, aumentar cosas. Es asesinarlo sin que esa persona pueda defenderse. Así que, mis hermanos, sin problemas dentro de la iglesia, hay un liderazgo que nos va a ayudar. Pero no sean parte de esa murmuración. No participen de la murmuración. Porque uno puede decir, yo no busco el chisme. El chisme me busca a mí, otros dicen. No, hermano, el participar del chisme ya te hace parte de ese pecado, mis hermanos. Entonces, ¿cuál es nuestro deber, hermano? Si tienes algo con tu hermano, ve y dile en privado. No dicen las reuniones de la iglesia, ¿no? Ve y dile en privado. ¿No te escucha? Bueno, busca un testigo, un pastor, un líder que pueda ir contigo. Ahora, en todo caso, que no haga caso ni al liderazgo de la iglesia, bueno, digo frente a todos, ahora sí lo avergonzaremos. Pero si ni así hace caso, hermano, este hermano dice, no lo consideren cristiano. Porque un cristiano, hermanos, cambia de actitud. Un cristiano no dice, así es mi carácter, así voy a morir. No dice, porque Cristo, hermanos, cambia. Cristo transforma. Así que, mis hermanos, no seas de esas personas que dañan la iglesia. Porque Cristo ha pagado con su sangre por esta iglesia.
Y los apóstoles sabían eso, hermanos. Sabían eso. Sabían que debían mantener la unidad. Así que, mis hermanos, nosotros debemos estar dispuestos a eso, a pagar ese precio, todos, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, todos debemos estar dispuestos a perdonarnos, a soportarnos, a ceder a nuestros derechos. A eso debemos estar dispuestos todos. Hermanos, la unidad no es mágica, la unidad es costosa. Pero hay otro segundo costo, hermanos, que debemos pagar. Y este costo, hermanos, tiene que ver con nuestra misión. Vamos a nuestro segundo punto, que es el costo de la verdad. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a la lectura al verso 2. Versículo 2. Hechos capítulo 6, versículo 2. A la cuenta de 3. A las 1, a las 2 y a las 3. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Amén. Pueden tomar asiento. Hermanos, en este versículo, hermanos, vemos que los 12 apóstoles convocaron a la multitud. ¿De qué? Dice de los discípulos. ¿Y qué les dijeron? Les dice: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Hermanos, esto suena duro. Esto parece insensible, hermanos. Parece que los apóstoles no tienen corazón. Uno se pregunta, ¿acaso servir comida a las viudas hambrientas no es algo noble? ¿No es algo que un cristiano debería hacer? Hermanos, y es noble, es algo que deberíamos hacer. Es bíblico, es necesario, es nuestro deber, hermanos. Pero los apóstoles, hermanos, entienden algo que muchas veces la iglesia moderna no entiende, hermanos. ¿Qué? Que hay prioridades, hermanos. Hay prioridades dentro de la iglesia. Hay prioridades que no se pueden negociar, que no se pueden vender, hermanos. Hoy en día, hermanos, los pastores posen por una presión terrible, hermanos. Muchas veces los pastores son arrinconados, hermanos. Los pastores los ven como gerentes de empresa. Quieren que los pastores sean psicólogos personales, quieren que sean organizadores de eventos, animadores sociales. Pastor, ven a consagrar mi casa, mi auto, mi todo, ¿no? Y los apóstoles dicen: no es justo, hermanos, no es justo. Y dicen: no es justo delante de Dios que cambiemos lo eterno por lo temporal. No podemos hacer eso, dicen los apóstoles. Hermanos, servir mesas es bueno. El servicio siempre es bueno. Pero predicar la palabra es muy importante, hermanos. Muy importante. Hermanos, el problema del ser humano no es que su estómago esté vacío, hermanos. El problema del ser humano es que su alma está muerta en sus delitos y pecados. Y lo único que va a resucitar a esos muertos es la palabra de Dios. Nada más, hermanos. Solo la palabra de Dios. Por eso, hermanos, la iglesia, cuando se convierte en una ONG de ayuda social, hermanos, no está cumpliendo con su función. No nos podemos volver aquí una fundación que solamente llena los estómagos de las personas y de los vecinos. No, hermanos, lo prioritario es predicar el evangelio. Si no predicamos el evangelio en la iglesia, fielmente hemos fracasado como iglesia. Podemos llenar muchos estómagos, pero estómagos que al final van a acabar en el infierno. Así que, mis hermanos, el costo de la verdad es decir no a lo bueno para decir sí a lo mejor. Y lo mejor es la palabra, hermanos. Hermanos, yo soy pastor, pastor César también. Nuestro trabajo, hermanos, no es caerles bien a todos. No somos moneditas de oro. Nuestro trabajo, mis hermanos, no es ser administradores de este edificio. No es eso. Nuestro trabajo no es de que esta iglesia sea de 10 pisos. Hermanos, el Señor nos va a juzgar, hermanos, por sus almas, por el alimento que les hemos traído cada semana,
cada discipulado. Así que mis hermanos, si yo descuido el estudiar la palabra de Dios, el prepararme en las escrituras, por estar ocupado en miles de trámites, cada domingo me voy a parar aquí vacío. Les voy a contar mis experiencias, voy a contar chistes, voy a empezar a inventarme lo que la palabra, voy a suponer lo que la palabra dice. ¿Y ustedes cómo van a estar? Van a acabar débiles. No van a tener una buena alimentación, hermanos. Ustedes, mis hermanos, necesitan de la voz de Dios, no la voz de mí o de Pastor César. Necesitan escuchar la voz de Dios. La única manera que ustedes van a escuchar la voz de Dios es cuando nosotros seamos fieles al predicar. Por eso, hermanos, el día de hoy vamos a posesionar líderes. Líderes que nos van a ayudar en la administración. Líderes, hermanos, que se les va a entregar una gran responsabilidad. El administrar la casa de Dios. Van a cuidar de ustedes. Así que, mis hermanos, debemos priorizar siempre la palabra y la oración. Siempre. Todo el tiempo. En toda actividad. En cada ministerio. A muchos se les va a entregar ministerios. No puede faltar, hermanos, la palabra y la oración. No puede. Si queremos, hermanos, una iglesia que crezca sana y fuerte, hermanos, nosotros debemos proteger el tiempo de los pastores, de los maestros, que se preparen en la palabra. Hay que exigirles que estudien. Hermanos, debemos apoyarnos a cargar las cargas. Todos debemos estar dispuestos a eso. Así que, mis hermanos, la iglesia crece, hermanos. Crece en número. También debe crecer en palabra, hermanos. También debe crecer en oración. Debemos estar bien alimentados. La única manera de que una iglesia sea fuerte es que sea bien alimentada. No hay otra manera. Ahora llegamos al último punto, hermanos, el último costo que debemos estar dispuestos a pagar. Y este es, creo, el más alto, hermanos. Son requisitos muy estrictos. Y esto debe escuchar cada líder, hermanos, que va a ser posicionado en esta tarde, hermanos. Vamos a ponernos de pie para leer este último punto, el costo de la santidad. Versículos 3 al 7. Versículos 3 al 7, todos juntos, ¿ya? A la cuenta de 3. A las 1, a las 2 y a las 3. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El costo de la santidad. Miren, hermanos, que los apóstoles no se ponen ellos, ya, yo voy a buscar, yo voy a escoger, yo voy a hacer, no, sino que ellos delegan, buscan la unidad, buscan que la iglesia trabaje, hermanos, juntos en unidad. Y eso es lo que debemos hacer, hermanos, trabajar todos juntos en unidad. Este año es un año de desafíos, hermanos. Debemos saber sobrellevarlos como lo han sobrellevado nuestros hermanos, buscando siempre la unidad. Ahora, hermanos, la lista es interesante, hay varios hombres. Miren, aquí dice uno, dice a Nicolás, prosélito de Antioquía. Hermanos, si nos podemos examinar bien la lista, hermanos, eran hermanos nuevos, hermanos griegos, hermanos hebreos, eran nuevos, antiguos, con costumbres, era una mezcla, hermanos, de todos servían, todos.
No decían, no, este es el más nuevo, o solo judíos, o solo griegos, no. La lista es bien mezclada. Porque de esa manera debemos trabajar. Debemos buscar la unidad. Eso es importante. La palabra es importante, la oración es importante. Pero también, hermanos, vemos aquí que la santidad es importante. Porque no es cualquiera tampoco, hermanos. Miren lo que dice el verso 3, dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Miren, hermanos, es como ves un anuncio y hay vacantes para poder trabajar. La iglesia necesitaba siervos, ¿verdad? Distribuidores, administradores. Ahora, si esto fuera el mundo, hermanos, ¿qué es lo que el mundo exige? ¿Qué requisitos pide para que tú puedas trabajar en su empresa? Bueno, lo primero es el título, tal vez, de administración, que seas joven, por ejemplo, ¿no? Que tengas experiencia, que seas ágil, que seas fuerte. Una empresa siempre va a velar eso. Que tengas títulos, diplomados, que tengas maestrías. El mundo te pide habilidades. El mundo te va a exigir también resultados. ¿Pero qué exige la iglesia? ¿Qué debería exigir la iglesia por encima de todo eso? Santidad. Santidad, hermanos. Los apóstoles no se han puesto a ver la cuenta bancaria de los hermanos. No han dicho, ese tiene mucho dinero, a él le pondremos. Y tampoco han dicho, no, ese tiene altos títulos, a ese le pondremos. No, hermanos. Hermanos, han pedido 3 cosas que el dinero no puede comprar. ¿Cuáles son esas 3 cosas? 1, el buen testimonio, la reputación, hermanos, dentro y fuera de la iglesia. Nadie podía señalar a estos líderes, no, ese es un mentiroso, no, que ese es un inmoral. Nadie podía. Tenían buen testimonio, estaban libres de culpa. Otro, hermanos, tenían que estar llenos del Espíritu Santo. No dice llenos de vino, llenos de alcohol, llenos de cinismo, llenos de orgullo. No, hermanos. Personas controladas por Dios, personas de oración y de palabras. Ese tipo de personas, hermanos. Y eso no lo compra el dinero. Y por último, hermanos, hombres llenos de sabiduría. No inteligencia, hermanos. No sabiduría del mundo, sino sabiduría de Dios, sabiduría espiritual, para poder tratar con la gente, hermanos, para poder guiar a la iglesia. En resumen, hermanos, lo que estaban pidiendo es carácter, santidad. Así que, mis hermanos, el costo que debemos pagar, hermanos, para guiar bien la iglesia del Señor cuando está creciendo es carácter, es santidad, hermanos. Podemos llegar a caer y decir, no, ya falta, hermanos, quien sea, ya el Pablito ya está 1 año, 2 años, 3 años, ahí le pondremos al Pablito, el líder de niños, ¿verdad? No, hermanos, tienen que ser hermanos que estén estudiando, que amen la obra del Señor. Eso debemos hacer. No debemos poner personas que, no, ese tiene mucha plata, no. No, hermanos, no debemos ver eso. No debemos ver, no, ese tiene en su casa 1000 libros, tiene 50 certificados de diferentes seminarios. No debemos ver eso. O a ese joven es bien carismático, ¿cuánto habla? Hace seguir a las personas. A él le pondremos, no, tampoco. O a un mejor músico, no tenemos ministerio y oramos para que vea el ministerio de alabanza, pero no podemos decir, no, ese joven siempre toca bien, así, pero su vida, hermanos, no honra a sus padres, es un joven que se altera. No podemos poner a esas personas. La Biblia es clara, el carácter es importante, la santidad es importante. No podemos hacer eso, hermanos. Eso es como prostituir la iglesia del Señor. Hermanos, es mejor a veces tener líderes sólidos, hermanos, que abundantes líderes que no estén fundamentados, hermanos, en la palabra. Hermanos, un líder sin carácter, hermanos, es como una granada. Cualquier momento va a explotar. Y al explotar va a lastimar a las ovejas. Así que, mis hermanos, hoy vamos a posicionar a los líderes. Líderes que debemos recordar que no son perfectos, para nada. No son perfectos. Y no se les ha escogido tampoco porque son perfectos, hermanos. Los hemos escogido, hermanos, porque vemos la gracia de Dios en sus vidas.
Si se les ha hecho la invitación a un cargo, hermanos, a un ministerio, es porque hemos visto que Dios está obrando en sus vidas. El cargo, por si acaso, no les hace santos, hermanos. A nadie lo hace santo un cargo. El título de diácono o líder no les da una autoridad espiritual. Lo que les da la autoridad de sus vidas, su carácter, eso les va a dar autoridad. Su relación con Dios, eso les va a dar autoridad para que ustedes puedan guiar su ministerio. Así que, mis hermanos, si ustedes un día pierden su buen testimonio, están perdiendo el derecho de liderar la casa de Dios. Por eso debemos tener ese temor, hermanos, de que nuestro carácter se refleje el carácter de Cristo. Hermanos, el primer ministerio no es la iglesia. El primer ministerio, hermanos, es estar de rodillas orando al Señor. Eso es lo primero que debemos hacer. Cuidar nuestras familias. La palabra dice cómo podemos cuidar la casa del Señor si no cuidamos nuestra propia familia. Si pierden su familia, hermanos, por la iglesia, ya no nos servirían aquí. Necesitan velar eso. Hermanos, el servicio es tan importante, sea el cargo que sea, es tan importante. Nuestro deber, hermanos, es predicar a través del servicio. Miren, por ejemplo, más abajo, dice ahí, después tienen ustedes su Biblia, hermano, dice arresto de Esteban. ¿Quién es este Esteban? Era uno de los 7 diáconos que estaba sirviendo a las mesas. Pero aquí lo vemos predicar el Evangelio, porque ese es el servicio, hermanos, predicar. Y es el primero que muere por la causa de Cristo. Así que, mis hermanos, ni un cargo puede decir, no, mi cargo no es importante, es sumamente importante, porque a través de tu ministerio y tu cargo tú debes predicar el Evangelio. Todos, hermanos. Así que, mis hermanos, el costo de la santidad significa el negarnos a nosotros mismos. La gente nos va a ver todo el tiempo. La iglesia les va a ver todo el tiempo como líderes. Si ustedes son santos, hermanos, la iglesia va a arder. Pero si ustedes son fríos, hermanos, la iglesia se va a congelar. Lo único que va a poder, hermanos, hacer los santos es la palabra. Eso dice en Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Hermanos, la iglesia crece. Hay que pagar un costo. No es barato. No es fácil, hermanos, ser santo de la noche a la mañana. Les va a costar denunciar a sus pecados. Nos va a costar denunciar a nuestro orgullo. La verdad cuesta, hermanos. La santidad cuesta la vida misma. Pero debemos estar dispuestos, hermanos. ¿Vale la pena, hermanos, pagar el precio? ¿Vale la pena, mis hermanos, buscar la santidad y ser los más bíblicos que podamos? Sí, mis hermanos, miren, para terminar el verso 7. Dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hermanos, cuando la iglesia ha pagado el costo, hermanos, cuando han empezado a cuidar, hermanos, la unidad como un tesoro, cuando ellos han empezado a defender la verdad, cuando han priorizado la Biblia y la oración, hermanos, cuando han exigido santidad a sus líderes, vemos, hermanos, un crecimiento sobrenatural. Dice que el número se multiplicaba, no dice que sumaba, se multiplicaba grandemente, dice. Y lo más impactante, dice, hermanos, que muchos sacerdotes obedecían a la fe. Ahora, ¿quiénes eran los sacerdotes? Los sacerdotes, hermanos, eran los enemigos. Eran personas religiosas. Ellos se habían encargado de crucificar al Señor Jesús. Y dice que ellos han obedecido a la fe. Han visto una iglesia, mis hermanos, unida, una iglesia que priorizaba la palabra, ha visto a sus líderes que realmente vivían lo que enseñaban, y eso ha hecho, hermanos, de que ellos rindan sus corazones ante Cristo. Y eso es lo que queremos, hermanos, en la iglesia, que esta zona pueda rendirse ante los pies de Cristo, hermanos. Que tus vecinos se rindan ante los pies de Cristo. Que muchos religiosos llegan a este lugar, hermanos, a convertirse. Queremos ver, hermanos, a los ateos doblar rodillas.
Queremos ver a matrimonios destruidos, hermanos, sin ser restaurados aquí en esta iglesia. Queremos ver a los alcohólicos, hermanos, dejar sus botellas para venir a Cristo. Así que, mis hermanos, esto no es de gratis. Hay que pagar un costo. Tenemos que estar dispuestos, hermanos, a venir a Cristo, a dejar de ser espectadores, hermanos. Hermanos, el cargo no te habilita para servir. Tú debes servir con o sin cargo, mi hermano. Tú debes ser un guardián de la unidad, ser un amante de la verdad, ser un modelo de santidad. Todos, seas niño, seas adolescente, seas joven, seas adulto, todos hemos sido llamados a eso. Y si hoy, mi hermano, estás aquí y nos visitas por primera vez, o ya es tu segunda o tu tercera, o ya vienes por años quizás, pero no has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, hermanos, quizás hoy puedes ver la santidad del Señor. Y dices, no, yo no me siento digno, me siento sucio. Aún vivo doble vida, no vivo lo que se me enseña. Bueno, hermanos, la gracia de Dios es tan grande que te ha traído a este lugar para que puedas escuchar la mejor de las noticias. Es que Cristo ha pagado un costo, pero un costo que nadie más podía pagar. Cristo ha pagado por tu salvación con su propia vida. Cristo ha vivido una vida perfecta para pagar tu redención. Hermanos, Cristo ha sido partido en una cruz por amor a ti, para que ya no juegues con el pecado. Cristo ha pagado lo que tú tenías que pagar. ¿Para qué? Para que seas parte de su familia, una familia de diferentes, para que no seas como el mundo, para que vivas en santidad, para que ya no cargues con esa deuda que tú tenías por tus pecados. Así que, mi hermano, yo te animo a que te arrepientas. Hoy es el día de tu salvación, se pide tu vida a Cristo. Ven a Cristo, mi hermano. Ven a Cristo, arrepentite de tus pecados. Es lo más importante. No importa el dólar, no importa el gas, no importa. Lo que importa hoy es tu alma. Tu alma. Y solo es decirle, Señor, perdóname mis pecados. Nada más. Y Él lo va a hacer. Bueno, mis hermanos, vamos a pasar un momento ahí mismo. A un momento muy importante, escuchando este sermón, hermanos. Los líderes tienen una gran responsabilidad. Vamos a llamar, hermanos, a nuestros líderes que van a asumir, hermanos, el liderazgo para esta gestión. Luego vamos a orar por ellos y consagrar sus vidas. Luego vamos a tener, hermanos, una celebración. Vamos a compartir los alimentos juntos.